En la vida cristiana, la fe juega un papel de suprema importancia. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que la salvación que Cristo ofrece al pecador se obtiene por gracia, por medio de la fe. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, hablando del desempeño de nuestra vida cristiana, Pablo nos dice que es por fe que andamos, no por vista. Así que la vida cristiana se inicia con un acto de fe, se desarrolla y crece a través de subsecuentes actos de fe. La fe es central en nuestras vidas como cristianos. Ahora bien, esa fe no es una confianza ciega e irracional, no es un salto a la oscuridad como la describen algunos, no. La fe del cristiano descansa en una base sólida, segura y objetiva, la revelación de Dios, tanto en la creación como en su palabra escrita. Dios hizo una creación que en todo lugar proclama su gloria y nos ha dejado un libro confiable, un libro que posee suficientes elementos como para evidenciar con toda certeza que es la palabra de Dios. Y uno de esos elementos es el de la profecía. Dios anuncia a su pueblo de antemano lo que ha de ocurrir. Por un lado, para que los incrédulos pongan atención a sus advertencias al ver que Dios es veraz. Pero por el otro lado, para alimentar y fortalecer la fe de los creyentes. Isaías capítulo 46. Libro del profeta Isaías, capítulo 46. Versículos 9 y 10, dice el profeta, o Dios, hablando a través del profeta, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios ha de cumplir lo que ha determinado hacer, porque para eso es Dios, y lo anuncia de antemano para que los incrédulos se arrepientan, pero también para que los creyentes se fortalezcan en su fe. Es por eso que en 1 Tesalonicenses, hablando Pablo de lo que ha de ocurrir con nosotros cuando Cristo regrese en gloria, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las profecías bíblicas deben servirnos de aliento. Hermanos, amigos, todas las que se han cumplido aseguran que las que restan se cumplirán también, porque nuestro Dios es un Dios fiel que cumple su palabra. Con esto en mente, vayamos ahora a Daniel capítulo 2. Libro del profeta Daniel capítulo 2. Como hemos visto ya en nuestros estudios anteriores, en el capítulo 2 de Daniel se narra un sueño terrible que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 3er año de su reinado. Este sueño inquietó sobremanera al monarca, así que manda llamar a los magos, astrólogos del reino, para que les revelen su significado. Solo que el rey los pone a prueba primero. Les pide que describen el sueño y si pueden hacer eso, que entonces le den la interpretación. Los magos y astrólogos dicen que esto es imposible, que ellos necesitan que el rey le cuente el sueño primero y luego ellos dan la interpretación. Pero Nabucodonosor insiste, versículo 8. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podréis dar su interpretación. Si ustedes son magos, si ustedes son adivinos, si ustedes son astrólogos, díganme primero qué fue lo que yo soñé. Y así yo sabré que ciertamente ustedes pueden dar la interpretación. Los magos y astrólogos se declaran impotentes
Y el rey se enoja de tal manera que los manda a matar a todos. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y es aquí donde entran en escena Daniel y sus amigos. Daniel se entera del decreto y pide tiempo para resolver el problema. Lleva su causa en oración delante de Dios junto con sus amigos, y Dios en ese contexto le revela el sueño y también la interpretación. Ahora no tenemos tiempo para entrar otra vez en esta parte de la historia en todos sus detalles, pero esto es en resumen lo que soñó Nabucodonosor. Él vio en su sueño una estatua enorme de aspecto terrorífico, de un brillo muy intenso, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el bronce, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquella estatua colosal parecía indestructible, invencible, pero de repente vino una piedra que fue cortada del monte, no con mano, es decir, una piedra de origen sobrenatural, que hiere a la imagen en los pies, y toda aquella mole es completamente despedazada, triturada en pedacitos, de tal modo que el viento se lleva los escombros. Y entonces la piedra que la golpeó se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Eso fue básicamente lo que soñó Nabucodonosor. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, Daniel le dice que esta imagen representa los poderes mundiales que habrían de regir los destinos del mundo a partir del reinado de Nabucodonosor. Babilonia es representada en la imagen por aquella cabeza de oro. Luego viene el imperio medo-persa, representado en el pecho de plata. Luego el imperio macedonio, con el famoso Alejandro el Grande a la cabeza, representado en el vientre y los muslos de bronce. Y finalmente el imperio romano, representado en las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dios reveló a Nabucodonosor lo que habría de ocurrir cientos de años en lo adelante. Hermanos, recuerden que Nabucodonosor soñó esto alrededor del año 600 antes de Cristo. Y Dios le dijo, óyeme bien, Nabucodonosor, esto es lo que va a suceder. Viene este reino, luego este otro, un cuarto, y allí terminó todo. Y en lo que queremos centrar ahora nuestra atención, es precisamente en el quinto reino, representado por esta piedra extraordinaria que hiere y despedaza la estatua. Daniel describe este reino en los versículos 44 al 45. Dice así la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta piedra extraordinaria representa al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo como hombre en los días del Cuarto Imperio, en los días del Imperio Romano, tal como Dios lo reveló 600 años antes en el sueño de Nabucodonosor. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando Cristo inicia su ministerio, nos dice el evangelista que vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el reino que Nabucodonosor vio en sus sueños unos 580 años antes del nacimiento de Cristo. De acuerdo a esta revelación, este reino del Mesías posee tres características esenciales que lo distingue radicalmente de todos los otros reinos que han sido descritos
hasta ahora. ¿Cuáles son estas características? Bueno, en primer lugar, dice Daniel, es un reino establecido por Dios mismo. En primer lugar, es un reino establecido por Dios mismo. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Este reino no será forjado por hombre alguno. Dios es su constructor, Dios es su gobernador. Este es un reino celestial. ¿Para salvación o condenación? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. Y Cristo no ha nacido todavía. El Señor no ha nacido, y dice el texto, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mi amigo, ese Cristo que pintaron los pintores del Renacimiento, ese Cristo, y lo digo con todo cuidado, muchas veces con un rostro afeminado y débil, no es el Cristo de la Biblia. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es todo amor, es toda compasión, es toda misericordia, tanto amor que murió por nosotros en una cruz. Pero este Cristo es santo, este Cristo es justo y algún día juzgará a los pecadores. Honren al Hijo, dice el texto, porque se inflama de pronto su ira. Salmo 72. Salmo 72. Versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. ¿De qué está hablando allí? Destrucción de los enemigos de Cristo. No quedarán impunes. Este es un reino victorioso. Todos sus enemigos lamerán el polvo. Primera a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Exactamente lo mismo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 24, hablando de cuál es el orden de la resurrección, dice, pero luego vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine en esta etapa hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos sus enemigos quedarán debajo de sus pies. La segunda venida de Cristo traerá consigo bendición eterna para aquellos que esperan en Él. Pero eso no es todo lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida. Segunda Tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día. Ningún enemigo de Cristo quedará en pie en aquel día. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿En cuál de los dos grupos estarás tú en aquel día? Mi amigo, yo no sé cuáles son tus grandes preocupaciones en este momento,
Pero el rey de Babilonia estaba preocupado por el futuro de su imperio, y Dios le hizo ver que había otra cosa por la que él debía preocuparse mucho más: el reino de Cristo, el dominio universal del Mesías. Ese reino llenará la tierra algún día, más aún todo el universo, porque Él es Rey de reyes y es Señor de señores. Y yo te pregunto otra vez, ¿dónde estarás tú? ¿Dentro o fuera del reino? ¿Dónde estarás tú? Porque si no te has arrepentido de tus pecados y no has confiado enteramente en Cristo para la salvación de tu alma, si no te has humillado delante de Él y te has sometido voluntariamente a su gobierno y a su dominio, mi amigo, todavía estás fuera y corres el grave peligro de quedarte fuera para siempre. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En este momento, mi amigo, tú no tienes una necesidad más grande que venir a ser parte de ese reino por medio de la fe y el arrepentimiento. Bien, he aquí lo que Daniel reveló a Nabucodonosor sobre este quinto reino. Es un reino divinamente establecido, es un reino indestructible, es un reino victorioso. Pero el texto no termina allí. El pasaje concluye con la reacción de Nabucodonosor y las consecuencias que vino sobre Daniel y sus amigos, aunque esto lo veremos muy brevemente. Tres cosas ocurren cuando Daniel describe el sueño y da la interpretación. En primer lugar, dice el texto que el rey se humilló ante el Dios de Daniel. Dice en el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor no se convirtió en este momento, pero Dios cambió su ira en adoración. Por supuesto, no fue correcto que él se postrara delante de Daniel, pero vemos claramente que este hombre estaba profundamente impresionado por lo que había oído. Tan impresionado, hermanos, que siendo el hombre más poderoso del planeta en aquellos días, se postró delante de un muchacho que tenía 18 o 19 años de edad. ¿Estaba impresionado o no? Nabucodonosor no reconoció en ese momento que el Dios de Daniel fuera el único Dios vivo y verdadero. Pero al menos reconoció tres cosas. En primer lugar, que Él es el más grande de los dioses. Su Dios es Dios de dioses. En segundo lugar, reconoció que el Dios de Daniel era más grande que todos los monarcas. Dice, Él es Señor de los señores. Y en tercer lugar, reconoció que el Dios de Daniel es el que podía revelar los misterios. El hombre estaba impresionado. Sin embargo, a pesar de la impresión tan profunda que todo aquello hizo en su corazón, Nabucodonosor no hizo nada más. Y la impresión que estas cosas hicieron en él se fueron perdiendo poco a poco hasta ahogarse por completo. Es triste, pero muchas personas pasan por esta misma experiencia. En un momento dado, algo extraordinario ocurre en sus vidas. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser un accidente, una enfermedad. Puede ser la impresión causada en un momento dado por la predicación de la palabra de Dios. Yo tengo la plena certeza de que muchos que están aquí sentados hoy, alguna vez en su vida, oyendo la predicación de la palabra de Dios, fueron impresionados por el Espíritu de Dios. El alma se sensibiliza. El individuo comienza a pensar en cosas en las que casi nunca piensa, pero no hace nada más. Y muy pronto se enreda en los asuntos cotidianos, los afanes de esta vida ahogan la palabra, dice el Señor, y la impresión causada en su alma se va evaporando poco a poco hasta que finalmente ya ni piensa en eso.
Mi amigo, dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es tu responsabilidad reaccionar adecuadamente a la voz de Dios. Ah, no, pero es que yo tengo que averiguar primero si yo soy uno de los elegidos. No en ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que averiguar primero si yo soy un elegido o no. Lo que yo tengo que saber es que estoy condenado, que mis pecados me llevarán al infierno y que Cristo murió por pecadores. Es lo único que tengo que saber. Y es mi responsabilidad, mi amigo, es tu responsabilidad reaccionar adecuadamente a la voz de Dios. Es tu responsabilidad considerar la condición en que te encuentras por tus pecados. Es tu responsabilidad humillarte delante de Dios en arrepentimiento y fe. Es tu responsabilidad y solo tuya. Nadie puede arrepentirse por ti, nadie puede creer por ti. Eres tú quien debes hacerlo, eres tú quien debes entrar por la puerta estrecha. Eres tú y solo tú. No endurezcas tu corazón. Si Dios todavía te está permitiendo oír su voz, eso es un privilegio que Dios te está dando. Eso es un privilegio. Dios todavía te está permitiendo oír su voz. Dios todavía te está dando el privilegio de ser impresionado por su palabra. Pero mi amigo, joven que estás aquí, puede llegar el momento en que te endurezcas de tal manera que ya no hay esperanza para ti. Ya no hay esperanza para ti. Se dice de Aníbal, el famoso general romano, que cuando pudo conquistar Roma no quiso. Cuando quiso conquistar Roma no pudo. Ojalá que esa no sea tu historia. Porque Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento y no lo pudo conseguir. Ojalá que esa no sea tu historia. Que Dios tenga misericordia de ti. Pero no solamente vemos en el texto que Nabucodonosor, el gran Nabucodonosor, se humilló, sino también que exaltó a Daniel. Dice en el versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Nabucodonosor colmó a Daniel de honores y regalos, aparte de nombrarlo gobernador de toda la provincia y jefe supremo de todos los sabios. Y finalmente el texto nos dice en tercer lugar que Daniel intercedió por sus amigos. Versículo 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Y aquí una vez más vemos el carácter de Daniel. Él no pensó únicamente en sí mismo, pensó también en sus amigos, pero sobre todo en el avance del reino de Dios. Los amigos de Daniel fueron colocados en posiciones de responsabilidad en la provincia de Babilonia. Daniel, muy probablemente a petición del mismo Nabucodonosor, permaneció en la corte real. Lo que pareció una tragedia al principio fue lo que Dios usó para llevar a estos jóvenes a una posición de preeminencia. Posición que usaron para dar un testimonio más amplio de la gloria de Dios al cual ellos servían. ¿Cómo comienza el capítulo? Un decreto de muerte. ¿Cómo termina el capítulo? Daniel y sus amigos en una posición de honra, porque todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Para concluir, solo quiero regresar vuestras mentes al punto de partida de este sermón. La vida cristiana es una vida de fe. ¿Recuerdan que decíamos eso? La vida cristiana es una vida de fe. Una fe que descansa confiada en la revelación de Dios. Y Dios nos ha revelado en esta porción de su palabra algunas de las características que identifican al reino del Mesías. Reino al que tú perteneces, mi amado hermano.
si te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en Cristo y solo en Él para la salvación de tu alma, ya tú perteneces a ese reino. Querido hermano, es un privilegio, el más grande de los privilegios, venir a formar parte de ese reino que el mismo Dios ha establecido, un reino que no será jamás destruido y cuya victoria final veremos con nuestros ojos, porque el Señor Jesucristo ha de regresar en gloria y toda rodilla se doblará en su presencia. Mi amado hermano, Dios quiere que sepamos eso. Dios quiere que sepamos eso. Dios quiere que nosotros contemplemos ese reino por los ojos de la fe. Dios quiere que nuestra fe descanse en esa verdad revelada en la Escritura, que la victoria final es de su pueblo y que nosotros los cristianos reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Como yo decía hace unos domingos atrás, hay personas que se enredan estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa todo esto? Bestias, muchísimas otras cosas. El libro de Apocalipsis tiene una lección muy simple. Tan simple que precisamente el problema es que algunos se enredan por no ver la lección principal. Y la lección principal es esta. Al final, nosotros ganamos. ¿Cuál es la enseñanza del libro de Apocalipsis? Sencillamente, que al final nosotros ganamos. Salmo 37. Salmos 37. ¿Qué dice el salmista? No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Sí parece como que ellos son los que están prosperando. Sí parece como que al malo es que le va bien. Sí parece como que el malo es el que más goza. Dice el salmista, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Deja la ira, deséchele, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. ¿Tú crees, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios? Óyeme bien. El Dios que nunca ha mentido, el Dios que ha profetizado y todo lo que ha dicho se ha cumplido, ese Dios glorioso que tiene la historia del hombre en sus manos, ese Dios soberano dice que los justos heredarán la tierra. Y eso es tan cierto como el día sigue la noche y como la noche sigue al día. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es por fe. Es por fe que andamos, no por vista. Se cumplió la profecía de Daniel. Hubo 4 grandes imperios y en el cuarto nació Cristo. Entonces, óyeme bien, mi hermano, las profecías concernientes al 5º imperio se cumplirán también. Y en cuanto a ti, mi amigo, debo preguntarte una vez más, ¿en cuál de los 2 grupos estarás tú en aquel día? Porque Dios te está dando hoy la oportunidad de venir a los pies de Cristo y humillarte delante de Él para venir a ser hoy, uno de los súbditos de su reino. No desprecies el llamado de Dios.
porque estás despreciando la invitación bondadosa del Rey del universo, que algún día será tu juez y que sólo aceptará en su tribunal la justicia perfecta de Cristo puesta en la cuenta del pecador por medio de la fe. No cometas la locura de seguir oponiéndote a ese Rey ahora que tienes la oportunidad de reconciliarte con Él, ahora que te ofrece misericordia y el perdón de todos tus pecados, si confías en Cristo y solo en Él para la salvación de tu alma. Mi amigo, no te sigas oponiendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Los impíos serán destruidos y algún día tú también doblarás tus rodillas delante de Cristo, tú también lo harás. Y tu lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tu lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre.